El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: «Este es verdaderamente el profeta». Otros afirmaban: «Este es el Mesías». Otros en cambio decían: «¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David?». Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apedrearle, nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron: «¿Por qué no lo han traído?». Ellos respondieron: «Nadie ha hablado nunca como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en alguno de los jefes, en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita». Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «También tú eres Galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta». Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su casa, a su propia casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en este sábado de Cuaresma, en este cuarto sábado de Cuaresma, y volvemos a ver nuevamente el litigio, la guerra que había entre los judíos y Jesucristo. Los judíos no como todos, como judíos, porque a fin de cuentas Jesús también era judío, María también era judía y los apóstoles también eran judíos. Los judíos como esos opositores de nuestro Señor. Lo mismo que cuando decimos fariseos, no son todos los fariseos. Algunos de ellos siguieron a Jesús. Y lo vemos eso cuando empezamos a leer los Hechos de los Apóstoles. Como muchos fueron seguidores y defensores de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de esos que se oponían a nuestro Señor Jesucristo, que no querían escuchar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? No se ponían de acuerdo. Para unos era un profeta, para otros era el Mesías, pero un Mesías político muchas veces, no tanto el Mesías que luego dibujó nuestro Señor Jesucristo, un Mesías humilde que vence no por la fuerza, sino por el amor. Y otros que eran como los científicos de la época, los periodistas, los que van detrás de los datos que les interesa, dicen: él no puede ser porque es uno de Galilea, y de Galilea no ha salido nadie, ningún profeta. Y sin embargo, él sí vivió en Galilea, él sí se educó en Galilea, pero esas personas no investigaron suficiente, porque Jesús no nació en Galilea, sino que nació en Judea, en la ciudad de Belén, donde la profecía decía que iba a nacer el hijo de David. Bueno, una cosa u otra, todos estaban buscando quién era Jesús, pero para entender quién es Jesús tienes que tener un corazón abierto, tienes que tener la capacidad de poder entender quién es Jesús, no tanto con la cabeza, sino con el corazón. Y esto es lo que estos judíos no entendieron, porque su corazón estaba embotado. Confiaban mucho más en sí mismo que en la fuerza y en el poder de Dios nuestro Señor. Y cuando eso nos pasa, podemos tener todas las cosas a nuestro alrededor, pero no nos ayudan, no nos satisfacen, no llenan nuestro corazón. Cuando Dios está en nuestro corazón, todas las cosas, sean muchas o sean pocas,
tienen un sentido. Y yo creo que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo enseñando repetidas veces. Y habría dos elementos que pueden sintetizar lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que estamos con toda esta pandemia, donde las relaciones humanas se vuelven mucho más intensas porque estamos siempre tratando con los mismos, y cuando tratamos con los mismos y los vemos de cerca, vemos sus defectos mucho más grandes. Por eso nos resulta tan fácil ser buenos con los que están lejos y no tanto con los que están cerca. Y Jesucristo nos enseña, el que estuvo cerca de esos 12 apóstoles, que estuvo de cerca de sus discípulos, nos enseña dos cosas que nosotros ahora en estos momentos tenemos que vivir con nuestra mujer, con nuestro marido, con nuestros hijos, entre nuestros hermanos. Dos de los elementos de las virtudes, dos de los principios de la identidad del cristiano, es tener la capacidad de perdonar y tener la capacidad de amar. Y eso nuestro Señor repetidas veces nos lo enseña. En este Evangelio que nosotros estamos aquí escuchando, Él qué paciencia tiene con los que ha estado mostrándole milagros, su Evangelio, les ha hablado de la Sagrada Escritura y no entienden. Y nuestro Señor Jesucristo se rinde. No, nuestro Señor Jesucristo sigue insistiendo. Perdonar y amar no es algo que tú consigas en un día, sino es algo que tú tienes que ir trabajando paso a paso. Por eso nosotros decíamos ayer en la reflexión que les envié que la creencia en que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, tiene una base, tiene algo en lo que se apoya, que es el don de la fe. Pero el don de la fe tiene otra base, a su vez, que es el don de la oración. Tenemos que ser hombres cristianos de oración, hombres y mujeres de oración, para que eso alimente nuestra fe. Y nuestra fe nos hará descubrir la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un camino, no es algo conquistado. Es una semilla que va creciendo poco a poco hasta que llegue a su plenitud. Y la plenitud total, máxima, a la enésima potencia, la vamos a tener en el cielo. Mientras tanto, tenemos que ir caminando. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos enseña esas dos virtudes, esos dos principios, el que es el amor y el perdón. ¿Cómo va tu amor? ¿Cómo va tu entrega? ¿Cómo va tu donación? Un amor que no duela es un amor debilucho. El amor tiene que doler, porque el amor significa entrega. El amor significa dar lo que tú tienes en tu corazón, el permitir que el otro entre y haga posesión de lo que tú tienes ahí en tu corazón. Pero el amor, ¿cómo lo tenemos que realizar? Lo tenemos que compartir, nos tenemos que relacionar con personas limitadas, tocadas por el pecado original, como yo. Tiene que ir de la mano con el perdón. Tenemos que saber perdonar. Y por eso, esas dos virtudes tenemos que pedírselas ahora muy especialmente a nuestro Señor Jesucristo. Cuenta la historia que dos amigos iban caminando por el desierto. En un punto del viaje empezaron a discutir de manera acalorada y en un arranque de violencia un amigo le dio una bofetada al otro. Lastimado, pero sin decir nada, el amigo abofeteado escribió en la arena: mi mejor amigo me dio hoy una bofetada. Siguieron caminando hasta que encontraron un oasis donde decidieron bañarse. El amigo que había sido abofeteado sufrió un calambre y comenzó a ahogarse. Pero su amigo se echó en ese laguito, llegó donde estaba él, lo agarró y lo sacó. Él, después de recuperarse, escribió en piedra y con mayúsculas y en negrilla: mi mejor amigo hoy salvó mi vida.
El amigo que había abofeteado y salvado a su mejor amigo le preguntó: cuando hice algo contra ti, lo escribiste en arena, y ahora lo haces en una piedra. ¿Por qué? Y él le respondió: cuando alguien nos lastima, debemos escribirlo en la arena, donde los vientos del perdón pueden borrarlo. Pero cuando alguien hace bueno por nosotros, debemos grabarlo en piedra, donde ningún viento puede borrarlo y todos pueden verlo. Esos son los dos temas que nos habló nuestro Señor Jesucristo: el tema del perdón y el tema del amor. El primero nos habla del perdón, una de las prácticas que nuestro Señor Jesucristo realizó repetidas veces, cómo perdonó la cabezonería de los apóstoles. Y otra es el tema del amor. Se entregó hasta la muerte, que es lo que vamos a celebrar nosotros ahora dentro de pocos días. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude, entre en nuestro corazón, para poder nosotros vivir estas dos virtudes y vivir la identidad de nuestro Señor Jesucristo, siendo también nosotros hijos de Dios. Que así sea.